Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co, comillas. Un ser humano vale por sus ideas y buen modo de obrar hacia los demás, no por su interfaz, porque el vestir solo muestra, no dice, comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita hallar los puntos de silla de una matriz. Los puntos de silla de una matriz son entonces aquellas intersecciones de fila y columna que representan el mayor valor de la fila y el menor valor de la columna respectivamente. O sea, usted mira toda una fila y encuentra el mayor valor y luego mira toda esa columna de esa fila, y si ese es el menor valor de esa columna, eso será un punto de silla de la matriz. Entonces este problema lo solucionamos usando la función ejecutar entre las líneas 15 a 35. Observe rápidamente esta función que hace: crear una matriz A de 4 por 5 y la inicializa con 20 valores. Luego, ¿qué hace? Inicializa los vectores máximo filas y mínimo columnas. Máximo filas de tamaño 4 porque son 4 filas de la matriz, y mínimo columnas de tamaño 5. Los inicializan valores muy pequeños, el vector máximo filas y el vector mínimo columnas en valores muy grandes. Recuerde que mayor y menor se deben inicializar así, aunque en este caso, por tratarse de arrays, se podrían inicializar en cualquier dato del array, ya que son datos cerrados. Bueno, el caso es que ya están inicializados los vectores máximo filas, mínimo columnas y el array o matriz A. Entonces ya sabe, para determinar los puntos de silla simplemente se tratará de recorrer la matriz A y almacenar por cada fila el máximo de esa fila o el mayor, y por cada fila el mínimo, y por cada columna el mínimo menor dato de esa columna respectivamente. Simplemente esto se hace usando una condicional. Observe, si la matriz A en la fila y columna J es mayor que el vector máximo filas en la posición I, recuerda que el primer ciclo, el de la línea 21, recorre las filas, el segundo, el de la línea 22, las columnas de la matriz A. Se hace un recorrido por filas. Si se cumple esta condición de que es mayor el dato de la matriz que lo que tenga en esa posición el vector máximo filas, entonces a esa posición del vector máximo filas le asigna el dato de la matriz. Más adelante en el recorrido de esa fila, si encuentra un dato de la matriz que sea mayor que esa posición de ese vector máximo filas, lo actualizará. Cuando termine de recorrer toda esa fila I y pase a otra, o sea, la I se incremente para otra fila, ya máximo filas en la posición I tendrá el mayor de la fila que se acabó de procesar. O sea que se recorre toda la matriz y las 5 filas también se recorren, obviamente dejando en el vector máximo filas los mayores de cada fila. Y se hace lo mismo para las columnas, solo que aquí se hace la comparación entonces con las columnas respectivamente. Y ya al final, ¿qué se hace? Simplemente recorrer los vectores máximo filas y mínimo columnas, comparándolos respectivamente. Se usan dos ciclos porque los vectores son de diferente tamaño. Y el ciclo de la línea 29 servirá para recorrer el vector máximo filas, y el ciclo de la línea 30 para recorrer el vector mínimo columnas. O sea, por cada dato del vector máximo filas se compara todos los datos del vector mínimo columnas. Cuando encuentre un par de datos iguales, eso será un punto de silla. ¿Y qué habrá que imprimir? Simplemente la I y la J, o sea, las variables controladoras de los ciclos, que son las posiciones, en este caso también de la matriz, representando así los puntos de silla. Le invitamos a visitar la tutoría puntos de silla en Turbo C. Allí explicamos línea por línea este método ejecutar. Explicamos entonces más detalladamente esto. La sintaxis es similar, simplemente que se usa NSLog de Objective-C, que reemplaza fprint de Turbo C. Entonces este problema se soluciona usando programación orientada a objetos en Objective-C. La programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas usando clases que tiene atributos y comportamientos. Entonces una clase permite crear muchos objetos que accedan a esa clase, reutilizando así el código.
Entonces, como ejemplo didáctico, se puede crear la clase persona que tenga como atributos el nombre, la edad, la estatura, entre otros, y comportamientos podrá tener como caminar, reposar, comer, entre otros. Y luego crear objetos de esa clase persona que hagan lo mismo. Cada uno será por aparte una persona diferente, pero accede a la misma clase. Ahí está entonces la magia de la programación orientada a objetos. En Objective-C, para programar orientado a objetos, se usan dos bloques de código principales, que son la interfaz y la implementación. La interfaz va entre las líneas 5 a 7, entre las directivas @interface y @end. Entonces, línea 5, luego del @interface, se indica el nombre de la clase, en este caso puntos de silla, seguido de 2 puntos, seguido de la referencia al objeto, en este caso NSObject, la clase principal. Aquí es en donde se declaran las variables de instancia o atributos que ahora expresamos. Este programa entonces va a declarar los atributos IJ y BAND. IJ son de tipo entero y se usan simplemente en los ciclos for. Recuerde que las variables o atributos podrán ser accedidas desde cualquier método de la implementación. En este programa, ejecutar es un comportamiento método de la clase puntos de silla que usa las variables IJ y BAND. Estas variables también pudieron haberse declarado locales del método ejecutar. En ese caso no pueden ser accedidas desde otra función, simplemente en ejecutar. Pero por ser de tipos globales, ya sabe que podrán ser usadas desde otros métodos. Entonces es importante analizar bien el objeto para saber cuáles son atributos y cuáles podrán ser simplemente variables locales de una función. Y para declarar entonces los métodos o funciones de la clase, lo hacemos en la línea 6. Primero se indica el nivel del método, en este caso menos para método de instancia, luego el tipo de dato que retorna, ejecutar, retorna vacío, o sea void, y luego el nombre de la función, ejecutar. Como no recibe parámetros, ahí terminó la declaración. Los parámetros se reciben entonces por 2 puntos, cada parámetro tiene tipo de dato y nombre de variable. Ya con esto está lista la interfaz, o sea la declaración de la estructura del objeto de la clase puntos de silla. La implementación, recuerde que es entonces la programación de cada método que hay en la interfaz, en este caso del método ejecutar. La implementación va entre las líneas 9 a 36, va entre las directivas @implementation y @end. Aquí entonces se programan las funciones. Internamente el compilador verifica que los métodos estén declarados en la interfaz, o sea, importa al interface. En las líneas 10 a 14 entre la implementación vemos que está el método init o constructor por defecto de la clase de Objective-C, de cualquier clase. Este método no es necesario declararlo. Entonces este método se usa para inicializar las variables de instancia. En este caso BAND es una variable que necesita ser inicializada, se inicializa en verdadero, en true. Ahí la J no se inicializa, no es necesario porque en los mismos ciclos del método ejecutar se hace. Pero si necesitase ser declarada o mejor inicializada, debe hacerse entonces en el constructor o en el encabezado de la función. Ya teniendo entonces inicializadas las variables, vamos a ver el método función ejecutar entre las líneas 15 a 35, ya lo dijimos ahora. Le dimos un rápido repaso. Mire que la cabecera, o sea el prototipo de esta función ejecutar, línea 15, es igual a como se declaró en la línea 6. Solo que aquí van 3 llaves todo el código fuente. Le invitamos a visitar la tutoría puntos de silla de una matriz en Turbo C. Allí explicamos. Entonces recuerde este programa. Ya con esto queda lista la implementación y la interfaz. Si usted necesita crear programas que accedan a una clase varias veces, entonces ya usted deberá crear la interfaz en un archivo con extensión .h y la implementación en un archivo con extensión .m. De ese modo la importará la implementación y la interfaz desde la clase principal. Se importa y se hará uso entonces de las clases sin necesidad de copiar y pegar todo este código a cualquier clase que lo vaya a usar.
Ya teniendo la clase vamos a usarla, para eso creamos objetos de esa clase. Entonces entre las líneas 38 a 44 vemos el main, que es el constructor por defecto. Este constructor entonces aquí o no es el constructor, es el método de inicio del programa. Sí, el constructor es algo muy diferente, es el método que se invoca al instanciar objetos de una clase. El main en cambio es el método de inicio del compilador. Aquí en el main es en donde se instancian los objetos. En este caso en línea 40 nombramos la clase de puntos de silla, luego asterisco, luego obj, o sea que obj será un puntero de la clase puntos de silla. Para hacer que ese puntero apunte a un objeto, o sea, a un espacio de memoria de la clase puntos de silla, para poder usar la clase, manipularla, necesitamos instanciarlo. Entonces a obj primero vamos a invocar el método alloc de la clase puntos de silla, que reserva memoria dinámica a esta clase, y luego a esa memoria le invoca el método init, o sea el constructor, y de ese modo ya está toda la estructura de la clase en un espacio de memoria o sea en un objeto de la clase puntos de silla. Ya con eso se puede usar entonces toda esta clase. Eso se hace en la línea 41 entre corchetes. Nombramos el objeto, en este caso obj, seguido del método o función a invocar, o sea ejecutar. Y de esta manera muy sencilla se invocan los métodos. No recibe parámetros, si recibiera parámetros ya sabe que va separado por dos puntos. Desde la línea 41 el compilador saltará la función en la línea 15 y solucionará el problema. Por último, línea 42, relates es un método que se encarga de liberar o borrar la memoria dinámica creada. Este método al finalizar cada función, o también automáticamente el manejador de memoria de Objective-C se encarga de liberar la memoria creada. Esta fue la tutoría del ejercicio: crear un programa que permita determinar los puntos de silla de una matriz. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co. Trinamos como @tutorías.